y aquí está el nuevo miembro de la familia. Buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube y a otro nuevo vídeo. Quería comentaros que durante estos 2 meses, creo que son aproximadamente 2 meses, no he estado subiendo vídeo porque quería disfrutar largo y tendido de mi verano. ¿Qué ha pasado durante todo este verano? Bueno, algunos lo habréis visto en mi Instagram, que si no sabéis cuál es os lo dejo por aquí abajo estará, aparecerá. He roto mi GoPro. Sí, así como lo veis, la he roto. Bueno, la he roto. Se ha roto, mejor dicho, porque que yo sepa no le di ningún golpe, cerré todas las ranuras. Si se ha roto no ha sido por cosa mía, porque yo suelo tratar bastante bien las cosas, excepto algunas cosas que digo, bueno, voy a intentar hacer algo y a lo mejor me sale mal y tengo un accidente, pero nunca he hecho algo a propósito. Aquí está, no sé si estará enfocándose bien, pero ahí está. Os voy a explicar qué es lo que pasó exactamente con esta GoPro. Yo con una compañera, de acuerdo, que suelo quedar con ella y demás, quedamos para ir a Denia, que ella veranea por allí, por alguna zona y tal. Entonces dije, buah, pues podríamos ir a Calas y pensé en llevarme la GoPro, esta justamente, porque aún me funcionaba en ese momento. Bueno, es que, no, os lo voy a explicar, vamos, todo lo que me pasó ese día, porque ese día, vamos, tengo ganado el cielo, no, lo siguiente, el campeonato. Todo empezó por una mañana, ¿vale? Que fui allí a Denia, que quedábamos y la recogí y nos fuimos a unas Calas. Creía que iba a salir bien, que íbamos a tener buenas tomas, en plan fotografías y vídeo y perfecto, vamos, fetén. ¿Qué pasó? A ver, voy a dejar esto de momento aquí. Ya estábamos grabando, peces, corales, bueno, un par de anémonas y, ¿cómo se dice?, erizos de mar. Apareció lo que tenía que aparecer en verano, que nos toca a todos los cojones a base de bien, que son las medusas, pero no cualquier medusa nos encontramos una medusa pequeña rosa, no sabéis cuál es, os dejo una fotografía por aquí por la pantalla, que es que, madre mía, fue de película aquello. Íbamos buceando y de repente mi compañera se encontró con la medusa de frente porque era medio transparente que ni la ves, tira para atrás. Ella tira para atrás asustándose, en la mano, aquí en esta zona, coge, tira para atrás, se golpea y yo no me había dado cuenta. Está bien, supongo, no sé, le miré un poco la mano y porque normal en las calas, ¿vale? Las piedras son como cuchillas, son cuchillas. Hay que tener muchísimo cuidado. Seguimos buceando y de repente oigo un grito de mi compañera. Cojo, me giro y me veo toda su mano llena de sangre. O sea, se había hecho un tajo de aquí a aquí. Lo veo y digo, no puede ser. El día se me acaba de hacer redondo. Pensé rápido en esa situación, ahí ya pospuse totalmente el día. Yo ya dije, vale, ya está. Aquí lo primero es la seguridad y que ella esté bien. Fue una situación bastante caótica, sobre todo porque a medida que yo le dije, vámonos al hospital, en el agua, le dije, vámonos al hospital ya de ya, yendo por ahí nadando a la orilla para coger nuestras cosas y pirarnos. Que cuando estábamos nadando hacia la orilla, coge y a mí me pica una medusa de estas transparentes rosas en la rodilla. ¿Qué me acaba de pasar? Porque era como un quemazón que me había pegado ahí. Me aguanto, tira Andrés, tira para adelante, que esto no es nada comparado con lo que se ha hecho ella, porque a ella le van a tener que poner puntos casi seguro. Yo pensándolo, no se lo había dicho, pero yo estaba casi seguro que sí. Fuimos a la orilla, le cogí una toalla, se la puse para presionar y de ahí nos fuimos a un hospital que puse en el GPS. Yo Denia no me lo conozco, entonces puse hospital Denia y me apareció uno y fui corriendo, a ver, con moderación, pero algo de prisita sí que tenía que pegarme porque tenía una herida abierta, no es sano. Todo eso, llegamos al hospital, yo aún iba con los escarpines, mojado, no me había dado tiempo ni a secarme, con la licra, con el bañador, vamos, empapado de arriba a abajo. Entramos, le decimos, oiga tal, que necesitamos ayuda, que se ha hecho un corte y queremos que se lo cure, ¿sabes? Y coge y dice, no, ¿cómo que no? Dice, no, aquí no atendemos a gente de urgencia. Y yo, ¿cómo? Es un hospital, ¿no? Dice, no, iros a otro hospital. Y nosotros, vale. Y yo pensé, vale, tengo a mi compañera con una mano abierta. He ido a un hospital y me acaban de negar la urgencia. Esto es acojonante, tío. El día, vamos, si vais uniendo todos los hilos, veis como el día se va poniendo más interesante todavía, ¿sabes? Después de aquello, nos fuimos a otro hospital que había, unos aproximadamente 5 kilómetros más alejado de allí. Fuimos, nos atendieron todo muy bien, yo tuve que esperar fuera por el tema del COVID, obviamente con mascarilla y precaución, manteniendo la distancia con las personas. Después de todo aquello que pasó, que le pusieron los puntos, cuando llegamos a un sitio para tomarnos algo y descansar, me di cuenta que la GoPro no me iba. Me dio tiempo a grabar escenas muy cortas, alguna fotografía y tal, y doy gracias, pero la GoPro dejó de funcionar. Lo abrí, lo miré, le quité la humedad que había aquí dentro, que también había algo de humedad, no funcionaba. Lo puse a cargar, semana sí, semana también,
Y nada, yo dije, vale, pues nada, me he cargado una GoPro. Esta GoPro vale la Hero 5 y van por la 9, o sea que tengo ahí para elegir lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Que a medida que quieres un modelo mejor, ¿sabes? O sea, el precio va variando, no va bajando, entonces, por ejemplo, si quieres comprarte la 8, pues va a valer más que la 6, etc. Ya sabéis, la normal. Yo dije, vale, pues necesito una nueva GoPro, no sé cuál pillarme. Estuve mirando ofertas, tío, todo es muy caro. Es muy caro y están subiendo los precios, algunos los están bajando, pero no están poniéndolo a un precio más o menos asequible, que se diga. Porque ya sabéis que GoPro es una marca cara, por excelencia es la marca estándar de cámaras deportivas, con lo cual va a ser caro, porque hablaremos de la nueva GoPro que han sacado. Espero que veáis ese vídeo, que va a ser súper interesante, que haré tanto críticas buenas como malas, aviso. Yo desesperado en plan de necesito una GoPro porque quiero grabar cosas, tengo ideas, necesito el material de GoPro para poder sacar vídeos. Puse un post en Instagram diciendo que nada, que se me había roto la GoPro y de repente coge y un contacto que hice, que es muy majo el chaval, que esto se lo agradezco muchísimo, coge y me dice, escúchame, si te sigue interesando una GoPro, yo tengo una que no he utilizado, que está nueva y te la dejo súper barata. Y aquí está el nuevo miembro de la familia. Ya lo podéis ver, que la Hero 7 Black White, no, la Hero 7 White ahora, que me acabo de equivocar yo. No la he probado aún, no la he abierto aún. ¿Por qué? Porque no he tenido la necesidad, pero me gustaría testearla un poco. Pues esto a mí ya me sobra. También me ha dicho que tuviese cuidado con la ranura esta, que si no la cierro bien, me la puedo cargar. Con lo cual hay que cerrarla bien cada vez que la utilice. Ya tenemos un nuevo miembro de la familia, os haré otro vídeo para explicaros cómo funciona. Me vamos a ir dejándolos por aquí. Hoy solamente quería explicaros qué es lo que había pasado con mi GoPro. Este tipo de fallos no sé si son normales en la marca, porque nunca me había pasado algo así. He estado consultando y demás, que alguna vez sí que ha llegado a pasar, y la GoPro no se hace responsable con filtraciones de agua. Esto va con todo el cariño con la marca, porque a mí me han tratado muy bien, tienen muy buenas cámaras y voy a seguir utilizándolas. Pero se supone que tú garantizas que tu producto se puede sumergir en el agua. Si yo tengo todas las ranuras cerradas bien, comprobadas, puedo grabar debajo del agua y por culpa del agua se me estropea, esa cosa que tú garantizas de que se puede sumergir ya no me la estás garantizando. Ahí viene un poco mi enfado, sino letra pequeña diciendo que no te haces responsable, es decir, lo entiendo y no lo entiendo, porque sí, vamos, porque si tuvieses que arreglar todas las GoPros de todas las personas que se les filtra agua por X cosas, apaga y vámonos, ¿sabes? Bueno, me cabrean, no, me molestan más bien, me molesta. La buena noticia es que he podido conseguir una nueva GoPro a bajo precio, y muchísimas gracias al vendedor que me la vendió, que ha sido muy buena persona. Lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros por aquí abajo, tenéis el botón rojo para suscribiros. También, si no has visto mis anteriores vídeos, os lo dejo por aquí arriba, o cuando termine el vídeo lo veis y echáis una ojeada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.